Bueno, bueno.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿me escuchan? Bueno, Buenas noches, escucha. ok. Bueno, el día de hoy tenemos la participación de la doctora Andrea Judith del Ángel González, la cual pues estamos muy contentos de tenerla en esta ocasión del Viernes de Rap. Por motivos de fuerza mayor se tuvo que cambiar a viernes. Sin embargo, bueno, continuamos con nuestras actividades académicas. Antes de iniciar la plática y la charla de la doctora, voy a presentarla. El día de hoy vamos a tener la sesión de detección temprana de la hipoacusia. Y bien, la doctora Judith cuenta con un título de médico cirujano y partero, egresada por la Universidad Autónoma de Chihuahua. Actualmente cursa el último año de la especialidad en audiología, otoneurología y foniatría en la Unidad Médica de Alta Especialidad del Centro Médico Nacional del Bajío. Ha sido ganadora del primer lugar de trabajos libres en el 18 Simposio Internacional de la Asociación Mexicana de Comunicación y Audiología, Otonología y Foniatría, así también como ganadora del primer lugar en categoría de casos clínicos en el sexto foro académico para residentes, trascendiendo educación para salud, liderazgo en acción. La verdad es que es un honor tener a la doctora, le gusta mucho la parte académica y esperemos disfrutar mucho de su ponencia, ya que es un tema de mucha importancia, sobre todo para la comunidad de los pediatras, puesto que la detección temprana de la hipoacusia mejora bastante en cuanto al neurodesarrollo y con ello mejoras a nuestra población pediátrica. Sin otro preámbulo más, dejo el micrófono a la doctora junto con la pantalla. Gracias, doctora. Hola, muchas gracias por la presentación. Es un honor para mí estar frente a tantos médicos en formación, tantos compañeros pediatras, ya que pues nosotros y ustedes llevamos de la mano muy importante todo esto de la detección temprana, de la intervención temprana, como veremos. Entonces, esta es una plática que quise hacer muy puntual y sobre todo una plática que les sirva a ustedes como médicos pediatras, ¿de acuerdo? Entonces, como lo comentó el doctor, yo soy residente de cuarto año y pues espero que les guste la ponencia. Cualquier duda, pues levantan la manita y ponemos en el chat las preguntas y si quieren al final las vemos. Bueno, como una introducción a lo que es la especialidad, muchas veces no se conoce nuestra especialidad porque no somos tantos médicos. Prácticamente es una especialidad de culto. Somos muy pocos los que egresamos año con año, pero sin embargo, esta es una especialidad que está en México desde 1973. O sea, somos una especialidad de más de 50 años en el país. Vemos cuatro áreas, que es audiología, otoneurología, foniatría y comunicación humana. Y dentro de estas cuatro áreas, pues vemos diversas patologías, como verán a continuación, vemos muchas cosas, hay muchas maneras de estudiar a los pacientes. Sin embargo, pues por temas pues de tiempo y del tema que estamos viendo, únicamente nos adentraremos a la área audiológica, ¿de acuerdo? Bueno, pues ¿dónde estamos parados? Eso es algo que me gustaría ver, qué toma de decisiones tienen ustedes. Por lo tanto, vamos a empezar con un pequeño caso clínico. Me gustaría que lo leyeran junto conmigo y contestáramos en el chat de manera rápida, ¿sale? Lo primero que se les ocurra. Aquí tenemos a un paciente femenino de 6 meses de edad. Acude a consulta ya sea con ustedes o con algún médico general sin antecedentes patológicos de importancia, sin factores de riesgo para desarrollo de hipoacusia. ¿Se realiza su tamiz auditivo neonatal? Pues no. O sea, la mamá dice, no me lo realizaron, el día de hoy va a la consulta, lo realizamos en ese momento y sale a control o que no pasa, que son sinónimos de manera bilateral. ¿Qué haríamos nosotros? Inciso A, lo damos de alta porque no tiene factores de riesgo para hipoacusia. Inciso B, lo citamos en 3 meses para repetir el tamiz auditivo. O inciso C, lo enviamos directamente al servicio de audiología para valoración. Si pueden contestarme en el chat de manera rápida. Ujú. Ok, ya empieza a haber varias respuestas. Ok, muy bien.
Entonces, vemos que ponen la mayoría de ustedes inciso C, que es que lo envían al servicio de audiología para su valoración. De acuerdo. Este paciente eligieron el inciso B, es un paciente real, eligen el inciso B y lo citan en más tiempo, ¿sí? Lo vuelven a citar. A los 9 meses llega, no pasa el tamiz nuevamente, el tamiz de manera bilateral no lo pasó, y ya la mamá refiere que no ve avances en el lenguaje, no ve que el niño empiece a balbucear, no ve que empiece como querer comunicarse. Entonces, pues los familiares le dicen, es que está muy chiquita, o sea, tiene 9 meses, al rato se le suelta la lengua. Pasa más tiempo, la mamá no decide hacer nada, no le envían audiología, simplemente le dicen que pues va a hablar tarde o temprano. Llega el servicio ahora sí de audiología a los 3 años de edad, con conducta auditiva muy dudosa, falta de desarrollo del lenguaje, y aquí ya nosotros hacemos no el tamiz auditivo, sino que todo el estudio completo. Se realiza un estudio electrofisiológico, que son los potenciales auditivos, no vemos respuesta a máximas intensidades, y damos el diagnóstico de hipoacusia profunda neurosensorial bilateral. Entonces, pues es una pacientita que realmente llegó a temprana edad, pero sin embargo, pues por causas de no decirle a lo mejor a la mamá la importancia que tenía, la mamá se fue como que no pasaba nada y llegó de manera tardía. Entonces, pues yo creo que no hace falta recordarles tanto a ustedes, ya que son pediatras y son expertos en el neurodesarrollo, ¿sí? Si hay alguien que sabe de neurodesarrollo, de metas del desarrollo de todo tipo, tanto motrices, neurológicas, son los pediatras. Entonces, simplemente recordar que la audición cabe como esto, como neurodesarrollo. ¿Por qué? Porque si el niño no escucha, no va a aprender a hablar, no va a aprender a comunicarse, a leer, escribir, procesos mentales más superiores, no los va a realizar. Entonces va a ser un niño que va a terminar no integrándose a la parte personal, social, laboral, etcétera. Por eso es tan importante detectar a tiempo. Un poquito de epidemiología, los datos del INEGI, que es la primera, tenemos que nos dicen que 3 de cada 1,000 recién nacidos vivos van a nacer con algún tipo de sordera. La OMS, por otro lado, nos indica que en este momento 466 millones de personas en el mundo tienen una hipoacusia discapacitante. Aquí no valoran si son niños o adultos, personas en general. Pero se estima que para el 2050 tengamos 900 personas con algún grado de hipoacusia discapacitante. Entonces es un número muy, muy grande. Pero bueno, en esta parte sí quiero compartirles un poco cómo estudiamos la audición, ¿sí? Esto, lamentablemente, muchas veces en el pregrado no nos lo dan. Los médicos residentes de audiología llegamos sin saber realmente cómo se estudia la audición. Entonces, quería compartirles estas pequeñas imágenes en donde pues tengo aquí mi esquema del oído, ¿sí? Pabellón auricular que conforma oído externo, junto con el auditivo, el canal auditivo externo, ¿de acuerdo? Después me voy al oído medio, que es membrana timpánica, la cadena osicular, los huesecillos, martillo, yunque y estribo, y después pasamos al oído interno, compuesto del vestíbulo, que pues son los conductos semicirculares, el utrículo, el sáculo, que pues es más la parte de equilibrio. Y la cóclea, que es en lo que nos vamos a centrar en esta plática, que es la parte auditiva. Yo para estudiar mi audición, pues necesito hacer diferentes tipos de pruebas. La primera, que nos valora el oído externo, va a estar dado por la otoscopía. Sí, otoscopía que todos realizamos desde que somos médicos generales. De hecho, pues hay algunas enfermeras que también la realizan. Entonces, hay que puntualizar que la otoscopía solo nos va a permitir ver las paredes del conducto auditivo externo. Si tenemos presencia o no de otocerumen, si el conducto está irritado, si hay alguna huella de rascado, de sangrado, o sea, puro conducto. Y vamos a poder ver la membrana timpánica. Sin embargo, más allá de la membrana timpánica, estamos limitados. Por otro lado, ya con equipos más sofisticados que tenemos en el servicio de audiología,
por ejemplo, una impedanciometría, que ya vamos a valorar oído medio. Aquí en el oído medio estamos valorando la movilidad de los huesecillos y cómo se está moviendo a su vez la membrana timpánica. Entonces, esto nos ayuda mucho, ya que podemos ver si tenemos un problema en el oído medio o si tenemos un problema en otro lado de nuestro oído. Por otra parte, yéndonos al oído interno, tenemos dos maneras muy grandes de valorarlo. Si nos vamos enfocados a la parte vestibular, que estamos hablando más de equilibrio, movimientos oculares anormales, pues ya tendríamos que hacer una videonistagmografía, un VHIT, unos potenciales miogénicos, ya sea cervicales o oculares, o pruebas térmicas. Todas estas pruebas pues, son muy específicas para cada parte del oído y pues obviamente no las tomaremos ahorita. En cuanto a la parte coclear o el caracol, aquí tenemos igual diferentes tipos de estudios. Las emisiones otoacústicas, que son las que realizamos a manera de tamiz auditivo, la audiometría, que pues es el estudio audiológico de excelencia, la electrococleografía, los potenciales evocados auditivos de tallo cerebral, tanto de latencias cortas como estallo, y también tenemos latencias largas, y los potenciales de estado estable. Entonces, si se fijan, hay muchas maneras de medir la audición, de valorarla, y cada una pues nos va a valorar diferentes zonas y la pedimos o pedimos los estudios, los realizamos como médicos audiólogos, dependiendo qué estemos sospechando, qué estemos buscando, ¿de acuerdo? Pero bueno, para empezar la carrera que vamos a llevar, lo primerito es el tamiz auditivo neonatal, ¿de acuerdo? Aquí, pues, ¿qué es un tamiz? Un tamiz lo define la OMS como una manera no específica para poder conocer cómo se encuentra determinado grupo de la población en torno a una enfermedad o a una situación médica. Este tamiz tiene que tener resultados que se obtengan rápidamente, así como que tiene que ser económico, ¿de acuerdo? Ejemplos de tamiz, pues hay varios. El que más conocen las mamás, pues el tamiz metabólico que hacen en los bebecitos, les picamos el taloncito, la muestra de sangre y pues todo lo que conocemos. Hay otros tipos de tamiz, como el tamiz cardíaco, el tamiz oftálmico, el tamiz de cadera y pues en nuestro caso el tamiz audiológico. Pero bueno, ¿qué nos valora el tamiz audiológico? El tamiz auditivo. Para empezar, el nombre completo, pues son las emisiones otoacústicas. Estas emisiones otoacústicas las podemos encontrar de diferentes tipos. Hay equipos más sofisticados que realizan emisiones a detalle y hay equipos de tamiz que, pues como lo dice su nombre, es un estudio rápido, un estudio más pequeño. ¿De acuerdo? Las emisiones otoacústicas básicamente nos van a dar una respuesta sonora que está generada por una actividad neuroeléctrica de las células ciliadas externas del órgano de Corti. Entonces aquí tengo otra vez mi diagrama del oído arriba de mí y podemos ver cómo en la cóclea nos vamos hacia el órgano de Corti, que lo tenemos de este lado, y podemos ver en el órgano cortical cómo pues hay diferentes estructuras y lo que nos mide el tamiz auditivo es únicamente las células ciliadas externas. Entonces, quiero puntualizar mucho esto porque muchas veces se confunde y se cree que el tamiz auditivo es un estudio de audición, pero no es así. El tamiz auditivo solo me va a decir si las células ciliadas externas tienen actividad o no la tienen. ¿De acuerdo? Entonces, es un error decirle a una mamá, su niño pasó el tamiz, su niño escucha perfectamente. Error porque pues no lo sabemos, solo sé que las células ciliadas externas funcionan. Y de otra manera, es un error decirle a la mamá que su niño no pasó el tamiz. Híjole, señora, su niño es sordo. Y vieran cómo nos llegan pacientes de este tipo. Llegan asustadas. ¿Por qué? Porque el diagnóstico de sordera, pues es un diagnóstico de discapacidad. Entonces, decirle a una mamá con un recién nacido que su niño es sordo, pues es un diagnóstico horrible. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado de las palabras que utilicemos. Y siempre que un niño no pasa el tamiz, manejarlo como señora, su niño no pasa el tamiz, hay que realizar más estudios. Esto no quiere decir que no escuche,
¿sí? Sin embargo, hay que estudiarlo a fondo porque si no escucha, tenemos que actuar ya, ¿de acuerdo? Por otro lado, nosotros como audiólogos estamos basados en diferentes guías, ¿sí? Nuestra guía principal en este tema de programas de detección temprana es lo que nos dice el Journal of Early Hearing Detection and Intervention. Básicamente es una guía que la última versión fue publicada en 2019 y nos dice paso a paso qué es lo que tenemos que hacer. Cómo son los programas de screening, o sea, el tamiz auditivo, cómo son los programas de intervención y detección temprana y qué es lo que tenemos que hacer y a qué metas tenemos que llegar. Si quieren conocer un poco más de esto, pues este básicamente es lo que nos dicta hoy en día cómo realizar las cosas y está gratis en Internet. Pero bueno, aquí en México, ¿qué nos dice la ley? ¿Tenemos algunas leyes, legislaciones que nos dicten qué hacer? Afortunadamente sí, y no es algo que se haya promulgado el día de ayer. ¿De acuerdo? Desde la Constitución, el artículo 24 ya habla de los derechos de los niños a la salud. Entonces, como dijimos que la sordera afecta en el neurodesarrollo, claro que es salud escuchar bien. Por su parte, el artículo 25 y 26 nos habla de la salud a las personas con discapacidad. También tenemos la Ley General para las Personas con Discapacidad, que fue promulgada en el 2005, la Ley General de Salud en su artículo 61, que nos habla de la detección temprana de sordera y su tratamiento en todos los grados. Y además, la norma oficial mexicana 034, que fue promulgada en el 2013, es decir, hace más de 10 años, que nos dice el tamiz auditivo neonatal en los primeros 28 días de nacido, o sea, en periodo neonatal, vamos. Entonces, hay muchas leyes en México y sin embargo no se está realizando como se debería. Entonces, ¿a quién se le realiza el tamiz auditivo? La respuesta es a todos. A todo recién nacido vivo, antes del primer mes de vida, se tiene que realizar tamiz auditivo. A todos. Hay programas en otros países que solo lo realizan a pacientes con factores de riesgo. Las guías nuevas nos dicen que no, que debemos realizarlo a todos. Hay muchos pacientes que no tienen factores y que tienen problemas auditivos. Además de ello, como vimos, hay leyes que lo rigen. Entonces, cualquier bebé, sano, enfermo, factores de riesgo, no, tenemos que realizar tamiz auditivo. El estudio es un estudio bastante sencillo de realizar. ¿Por qué? Porque por fortuna es un estudio no invasivo. Nosotros no tenemos que picar al bebé ni hacerle ningún daño. Simplemente llega el bebé, tiene que estar, pues sí, un poquito calmado, porque como es un estudio sensible, tiene que estar el bebé tranquilito, sin llorar. Afortunadamente es portátil, entonces podemos ir con él hacia el bebé. No tenemos que citarlo en una cabina especial, vamos, sino que se puede realizar en consultorio o hasta, es más, hasta en el domicilio de los mismos papás se podría realizar ahí si quisiéramos. Dura aproximadamente 5 minutos, puede durar menos. Hay niños que se lo ponemos y nos dan la respuesta rapidísimo. Hay bebés que como están un poco inquietos, pues es, señora, cálmelo, dele pecho, mézcalo, sálgase a pasear y ya vuelve cuando esté más calmadito. ¿De acuerdo? Pero en realidad en el estudio en sí tardamos poco. Se puede realizar a partir del nacimiento, sumamente importante. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos niños prematuros que pues por falta de saber decimos, ay, pues es que está muy chiquito, espérese a que cumpla los 6 meses o los 3 meses, que agarre peso y ahora sí realizamos el estudio. Pues no, aquí el estudio sí se puede realizar desde recién nacido. Muchas veces en algunas instituciones no tienen las olivas lo suficientemente pequeñas y ese sí puede ser algún tipo de problema porque pues si es un niño muy, muy pequeñito con la oliva muy chiquita que se necesita y tiene olivas grandes, pues no le va a quedar. Pero hay que discernir entre si se puede o no realizar y si tienen o no el recurso para realizar. Que se puede, se puede y afortunadamente no tiene ningún tipo de efecto secundario, el bebé sale como si nada. ¿Cómo se realiza? Pues llega el paciente tranquilo, como comentábamos, vamos a realizar una otoscopía simplemente para ver que el conducto esté permeable, que no haya líquido, que no haya cerumen.
y colocamos la sonda o el chuponcito y en ese momento que colocamos la sonda, le ponemos play a nuestro aparato, emite la señal, que es un ruidito, y se obtiene el resultado. Y ya nosotros entregaremos en la clínica qué es lo que debemos o no debemos de hacer, ¿de acuerdo? Pero si se fijan, el aparato hace todo. Es muy, muy fácil de realizar y es por esto que muchos programas de tamiz auditivo lo que lo realizan son las enfermeras. O sea, una enfermera que esté capacitada, un técnico que esté capacitado, un médico general, un médico pasante, un médico interno, cualquier persona de salud realmente puede realizar. Equipos disponibles hay de diferentes marcas. Aquí yo les pongo 3 ejemplos. Todos son buenos. Sin embargo, hay que ver que el equipo sí esté calibrado. ¿Qué es lo que puede llegar a pasar? Que tenemos un equipo y luego muchas veces el gobierno o las instituciones piensan que es comprarlo y pues ya nos va a servir toda la vida. Sin embargo, hay que estarlo calibrando, tiene que tener sus calibraciones y para que funcione adecuadamente. Resultados, y esta es la parte más importante. ¿Qué voy a hacer en cada resultado? El equipo, el equipo nos puede dar 3 resultados. Pasa, que es la misma que decir buena respuesta o decir respuesta clara. No pasa, a control o referir, que pues es la tachita, no pasó el tamiz. O ruidoso o que no está bien ocluido. Pero yo como médico solo puedo dar 2 respuestas. Yo solo puedo decir que el bebé pasa el tamiz o que no lo pasa. Yo no puedo dar una respuesta de ruidoso. Oído derecho pasa, oído izquierdo ruidoso. Incorrecto. Porque el ruidoso solo nos dice que hay mucho ruido en el ambiente, que el bebé está llorando mucho, también que no está bien ocluido, que la sonda está muy chiquita, que está muy grande, que no la pusimos bien, que está topando con pared. O sea, eso nos dice el ruidoso. Entonces, jamás reportamos resultado ruidoso o no ocluido. Solo pasa o no pasa. Y especificar de qué oído está pasando y qué oído no está pasando. Entonces, quiero que esta imagen le tomen foto, captura de pantalla, se la tatúen en el brazo si quieren, pero que esté siempre, siempre presente. ¿Cuáles son los factores de riesgo para el desarrollo de hipoacusia? ¿De acuerdo? Primeramente, que sea un bebé prematuro, menor de 33 semanas de gestación, bajo peso al nacer, menos de 1,5 kilogramos, que tuviera un Apgar menor de 7 a los 5 minutos, que haya utilizado oxígeno por más de 3 días, que estuviera en UCIN, que hubiera tenido hiperbilirrubinemia, especialmente si fue tratado con exsanguinotransfusión o fototerapia. Uso de ototóxicos como amicacina o gentamicina, prácticamente los aminoglucósidos. Tenemos otros ototóxicos, hay una lista muy grande, pero estos 2 en particular son los que más se dan en etapas neonatales, como ustedes bien saben. Que el paciente haya tenido sepsis, algún problema del complejo TORCH, que haya tenido meningitis, que tenga alguna malformación craneofacial o que tenga algún síndrome asociado a hipoacusia, que ya nosotros sepamos que ese síndrome casi siempre viene de la manita con hipoacusia, o que tuviera historial familiar de hipoacusia, familiares jóvenes o a temprana edad con sordera. Si el abuelito de 90 años ya está quedando sordo, pues no, ¿de acuerdo? Entonces, que tenga familiares, sobre todo primer grado, primero y segundo grado, con sorderas, pero a tempranas edades. Entonces, esta es la segunda diapositiva sumamente importante. También les recomiendo que le saquen una foto, porque esto es lo que ustedes van a hacer en caso si pasa o no pasa el tamiz, ¿de acuerdo? Para nosotros los audiólogos, bueno, esto se hace un árbol de ideas y de cosas por hacer. Pero dentro de aquí, de esta parte de nosotros del recién nacido, tenemos que ver si el paciente recién nacido llega con factores de riesgo o sin factores de riesgo, que son los que ya comentamos. Vámonos en la parte de arriba. Si el paciente recién nacido llega sin factores de riesgo de hipoacusia y pasó el tamiz auditivo de los 2 lados, yo lo puedo dar de alta, siempre dándole indicaciones a la mamá del correcto desarrollo del lenguaje del niño, que primero va a balbucear, luego va a decir palabras juntitas, va a empezar a decir frases, todo esto. Tenemos que decirle a la mamá cómo tiene que hablar su hijo
con metas de desarrollo, así como que empieza a gatear, caminar, correr, lo mismo para el lenguaje. Por otro lado, si yo tengo al bebé sin factores de riesgo para hipoacusia y no pasa el tamiz en uno o en dos oídos, yo lo debo de enviar al servicio de audiología, ¿de acuerdo? Aquí le puse un asterisquito porque hay una situación en la que no se enviaría directo, que es si llega antes del mes de vida, llega el bebé a los 5 días de nacido, yo puedo citarlo antes de que cumpla el mes de vida y volverlo a hacer. Hay muchos bebés que todavía traen líquido amniótico en los oídos, que están muy chiquititos, entonces muchas veces nos sale que no pasa, pero únicamente si lo vuelvo a citar dentro del primer mes de vida, ¿sí? De lo contrario, si llega el niño a los 3, 4 meses, nunca me hice tamiz, no sabía, se me olvidó, la pandemia, no sé, entonces es un niño ya grande, después del mes de vida, que no pasa tamiz, ahora sí directo a audiología. Por otro lado, tenemos en rojo al paciente con factor de riesgo para hipoacusia, que aquí sí o sí se envía al servicio de audiología, pase o no pase. ¿Por qué? Porque ya vimos todos los factores de riesgo y las guías nos dicen que si yo tengo al menos un factor de riesgo, no necesito tenerlo todos, no necesito tener 3, 4, con un factor de riesgo para desarrollar hipoacusia, yo tengo que mandar al niño a estudio diagnóstico, pase o no pase el tamiz. Porque recordemos que el tamiz solo medía una pequeña parte, solo células ciliadas externas. Entonces es mi deber enviarlo a audiología para que hagan los estudios pertinentes. Y las guías nos marcan estas metas, ¿sí? Entonces aquí ya le puse yo detección e intervención temprana de hipoacusia. Al mes, el tamiz, que son las emisiones otoacústicas, antes del mes. Antes de los 2 meses, por metas internacionales, yo debería tener ya un diagnóstico del pequeñito, ¿sí? No paso tamiz, mando audiología y en ese segundo mes yo tengo como audióloga para hacerle los estudios que yo crea pertinentes. ¿Para qué? Para que antes del tercer mes yo ya esté dando tratamiento. Yo ya le esté dando un auxiliar auditivo, lo esté integrando al protocolo de implante coclear si es necesario. O sea, yo ya esté interviniendo en el bebé. ¿Para qué? Para que pueda escuchar junto con los demás niños de su edad, que no se me retrase, ¿de acuerdo? Porque todo este input audiológico para formar nuevas redes neuronales no lo está teniendo. Y si yo me espero que esté más grande, pues el desarrollo se va a ver muy deteriorado. Entonces, bueno, pasamos la parte del tamiz, vamos antes de los 2 meses, estudio diagnóstico. Aquí lo quise poner a grandes rasgos, por lo mismo que ustedes son médicos pediatras y quiero que sepan de qué trata el estudio y cómo ver yo que esté bien hecho, ¿de acuerdo? Evidentemente no es un estudio que ustedes vayan a hacer. Entonces, el estudio de los potenciales, básicamente vamos a ver una respuesta eléctrica, pues son potenciales, evocados porque yo estoy evocando la respuesta con un estímulo auditivo, auditivos, evidentemente pues vamos a valorar audición, y de tallo cerebral, porque si se fijan aquí en esta gráfica, tenemos diferentes curvas. Y en los primeros segundos, cuando después del 5 romano, ahí estamos viendo respuestas del tronco cerebral, que son los que hacemos a los bebés. Hay otros tipos de potenciales, latencias largas, o sea, para otras cosas se utilizan, pero en este momento quiero que nos centremos en los potenciales evocados auditivos de tallo cerebral. Aquí estos, ¿para qué los utilizamos los audiólogos? Pues primeramente para estimar el umbral auditivo. ¿Qué tanto me está escuchando o no me está escuchando el bebé? Confirmación de hipoacusia en neonatos y lactantes. Importante, es para bebés. ¿Por qué? Porque el estudio de audiológico que se prefiere en niños más grandes que sí nos van a cooperar, en adultos, en personas mayores, es la audiometría. El estudio de potenciales auditivos va a ser para pequeñitos que no nos pueden dar esa retroalimentación de que si está escuchando o no está escuchando. Los bebitos ni siquiera tienen sostén cefálico, entonces yo ni siquiera puedo saber si está volteando o no está volteando hacia la fuente sonora. Entonces, este va a ser para neonatos y lactantes. Por otro lado, también podemos ver la inmadurez de la vía auditiva,
Podemos estudiar mediante este estudio, pero con otras técnicas, si tenemos un trastorno del espectro de la neuropatía auditiva, podemos sospechar si hay algún Mira. tumor retrococlear y podemos estudiar al paciente para el protocolo de implante coclear. Entonces son varios usos que tiene. Ay, chicos, ¿alguien tiene prendido su micrófono? ¿Me pueden apagar, por favor? Características del estudio, pues nosotros aquí tenemos que es un estudio no invasivo, igualmente importante, no tenemos que picar a nuestros pacientes, no tenemos que sedarlos ni nada de esto. Es un estudio no invasivo, pero sí requiere la preparación del paciente. ¿Por qué? Porque el paciente tiene que venir desvelado. Se necesita un sueño fisiológico. Entonces, a la mamá se le da la indicación que lo desvele y cuando llegue al consultorio, llegue despierto, porque luego duermen 5 minutos y ya no se nos duermen. Entonces llegue despierto, preparamos al paciente y se hace el estudio. Requiere personal especializado para realizarlo e interpretarlo. Muy importante aquí, que personal sea especializado. Duración, entre 1 hora, 2 horas, depende. Hay niños que se duermen rapidísimo y pues si están con audición normal, en 40 minutos tenemos el resultado. Hay pacientes que se están despertando y tenemos que esperar a que se vuelvan a dormir. Hay pacientes que necesitan dentro del estudio poner más estímulos, replicar las ondas, o sea, hacer muchas cosas y nos dura un poco más de lo habitual. Tanto así que tenemos que recitarlos, tenemos que aventarnos un oído en un estudio, luego citarlo nuevamente, que lo vuelves a desvelar y el otro oído. Entonces, duración depende mucho. Se puede realizar a partir del nacimiento, lo mismo que comentábamos con el tamiz, incluso prematuros. Nosotros tenemos tablas que nos permiten ver cuánto tenemos que corregir dependiendo la edad del paciente, qué tan prematuro fue. Entonces, el que sea prematuro, que sea muy pequeñito, no es limitación. Y tampoco tiene efectos secundarios. Entonces, este es un ejemplo de unos potenciales auditivos. Únicamente aquí quiero que vean las curvas, ¿sí? Cómo tenemos estos numeritos romanos marcados y cómo se forman ciertas curvas, ¿de acuerdo? Este es un paciente que escucha bien, es un estudio realizado nada más a 4000 Hz, a una frecuencia, pero quiero que vean las curvas. Este es un paciente que no escucha nada, un paciente con sordera profunda. Se fijan, pues es muy evidente cómo se ve un paciente que escucha bien y un paciente que no escucha nada. Pero no todo es blanco o negro en estas situaciones. Tenemos muchos matices medios, tenemos hipoacusias que solo dan en ciertas frecuencias, hipoacusias superficiales, moderadas, conductivas, sensoriales, o sea, es un mundo. Pero yo lo que quiero que vean es este estudio, ¿de acuerdo? Entonces yo hago la cara que hace mi sobrino allá arriba, o sea, ¿qué es esto? Es un estudio totalmente mal hecho. Yo no sé cómo alguien se atreve a hacer estudios si no tiene los conocimientos necesarios. Es un estudio que hicieron que no saben qué línea es qué línea, qué onda es qué onda, o sea, solo pusieron a marcar como se les ocurrió. Entonces, yo quiero que puedan ver un estudio bien realizado, ¿sí? Hasta se ve limpiecito, bonito, a un estudio totalmente mal realizado, ¿de acuerdo? Y para esto, ¿cómo saben que estoy haciendo un estudio de calidad? Yo como pediatra, ¿cómo sé que me están entregando un estudio bueno? Primeramente, debe estar realizado por un médico audiólogo con cédula profesional y certificado ante el consejo, ¿sí? O sea, que me diga su papelito que él sabe hacer, ¿de acuerdo? Que incluya datos del paciente, condiciones del paciente, qué tipo de estímulo, qué tipo de auricular estoy utilizando, cuántas réplicas, todo eso tiene que ponerlo el médico en su informe. Que realizan el estudio a frecuencia específica, no solo a una frecuencia, porque es como si yo realizara una audiometría y yo le dijera, bueno, a 4000 sí escucha bien, bueno, y todo lo demás, en frecuencias bajas, en frecuencias medias, ¿cómo está escuchando? Entonces, tiene que realizarlo a frecuencia específica, mínimo incluyendo 500 y 4000, ¿sí? Cuando salen bien estas dos, podemos dar por sentado que está bien en las demás. Si alguna sale mal, empezamos a hacer más frecuentes, ¿de acuerdo? Que incluya imágenes de las curvas, no nada más el reporte, sino que me den el reporte y las curvas, ¿de acuerdo? Para yo poder pedir una segunda opinión, decir, oye, ¿sí está bien hecho este estudio? Y
que el médico audiólogo le realice la interpretación del estudio y la conclusión. Y la conclusión debe de llevar un plan específico a seguir, porque a mí de nada me sirve que me digan, ay, pues el niño no escucha. Bueno, y luego, ¿qué hago? Le van a poner audífonos, le van a poner auxiliares, le van a poner, van a entrar a protocolo implante. ¿Qué tengo que hacer? Siempre les tienen que decir qué hacer, guiarlos. Entonces, esta fue realmente es pequeño lo que hablamos de esto, pero yo creo que fue muy nutrido y me gustaría igual decirles varios casos clínicos, que es lo que más común nos llega ahí al servicio de audiología, cosas que suelen fallar los médicos generales, que suelen fallar algunos otros médicos de otras especialidades que no saben qué hacer o no saben a dónde mandarlo, ¿de acuerdo? De igual manera, me gustaría que participaran todos, o la mayor parte posible, nada más poniendo el inciso, 10 segunditos damos y continuamos, ¿de acuerdo? El primer bebé es un recién nacido de 5 días de edad, nació a las 36 semanas de gestación, no tuvo ningún factor de riesgo para hipoacusia. Le hacen el tamiz auditivo, en el oído derecho lo pasa, sin embargo, en el oído izquierdo sale que no pasa o a control. ¿Qué hacen ustedes? Inciso A, lo damos de alta, pues un oído sí pasa y no tiene factores de riesgo. Inciso B, repetimos el tamiz antes del mes de edad. Inciso C, repetimos el tamiz a los 6 meses, ya que es prematuro. O inciso D, lo mandamos directamente a audiología. Entonces, ok, ya empezó a ver respuestas. Ok, muy bien. Aquí sí tenemos un poquito de discrepancias entre B y D. De acuerdo. Entonces, aquí, como tiene 5 días de nacido y no tiene factores de riesgo, nosotros lo podemos recitar antes del mes de edad. Entonces, la B es respuesta correcta, pero ya como nos gusta en medicina, si lo mandan a audiología también es respuesta correcta, porque pues obviamente nosotros le vamos a repetir el tamiz. Entonces, cualquiera de las dos está bien. Aquí se decidió realizar el tamiz auditivo por segunda vez ahí en consultorio y lo pasa. Entonces, lo damos de alta. Siguiente es un lactante de 2 meses de edad, sin factores de riesgo. La madre refiere que se asusta ante sonidos fuertes como la licuadora y en el tamiz no salió a control bilateralmente, a control oído derecho y oído izquierdo. Se repite la prueba a pesar de que tenía 2 meses, lo quisieron repetir y a control en ambos oídos nuevamente. ¿Qué hacemos? Lo damos de alta porque la mamá nos dice que sí tiene conducta auditiva, repetimos a los 3 meses, realizamos un lavado óptico o lo mandamos directamente a audiología. Ok, muy bien. Bueno, en este sí se ve más, todos opinan lo mismo. Nos vamos por la D. ¿Por qué? Porque ya tenemos un paciente de 2 meses de edad, ¿de acuerdo? Y sale a control en ambos oídos. Entonces yo no me puedo esperar más tiempo, no le puedo dar más meses, más tiempo para que a ver si se le ocurre al tamiz salir bien. Entonces lo mandamos a audiología, ¿sí? En audiología nosotros lo estudiamos y le realizamos nuevamente el tamiz, no lo pasó, y realizamos una timpanometría a 1000 Hz por la edad del bebé y vemos unas curvas negativas. Con esto damos el diagnóstico de otitis media serosa, le damos de cualquier manera una cita para potenciales, sin embargo, le damos tratamiento para la otitis. Como el paciente se le dio tratamiento, se le vuelve a hacer la timpanometría, ya está bien, realizamos otra vez el tamiz y lo pasa bilateralmente. Entonces, un caso muy común, afortunadamente es de los más comunes que tenemos, que realmente el niño tenía una otitis media y damos tratamiento y posterior a este ya pasa el tamiz. Como ya me pasó, sin embargo, como vean la importancia de sí mandar la audiología, porque pues nadie más tiene un timpanómetro. Y aparte el timpanómetro que se necesitaba era uno que hiciera frecuencias altas de 1000 Hz. Entonces, pues es la razón de por qué sí hay que mandarlo. Este otro bebé es un lactante de 3 meses, tiene microtia tresia derecha, se realiza el tamiz auditivo, pues del lado izquierdo, que es donde sí tiene orejita, y lo pasa. ¿Qué hacemos? A, es un niño sano, la microtia es una condición con la que puede hacer una vida normal, así que lo damos de alta. Inciso B,
Lo enviamos a cirugía plástica para reconstrucción del pabellón y posteriormente que lo manden a audiología. O inciso C, todas las microtias deben enviarse a audiología de manera inmediata. ¿Qué creen ustedes? Vamos a ver respuestas. Ok, muy bien. Evidentemente es el inciso C. Un niño pues sí está sano por lo demás. Sin embargo, pues si tocamos temas ya de la binauralidad, de la importancia es que tener dos estímulos al mismo tiempo, nos daríamos cuenta que necesitamos que escuche de los dos lados. A cirugía plástica lo puse porque realmente muchas mamás es lo que les preocupa de primera instancia, ven a su bebé con la orejita malformada y, ay, solucionenlo, opérenlo, se la van a componer, es la preocupación. Entonces, pues siempre hay que dar como esos datos a la mamá, que en realidad el problema ahora es que escuche. Este niño pues lo mandaron a audiología, le hicimos su valoración, el oído izquierdo afortunadamente estaba normal, el derecho pues sí, evidentemente tenía su microtia con atresia y pues haciéndole potenciales vemos que tiene una hipoacusia moderada severa de tipo conductiva. Si hay que darle a la mamá información correcta, que pues lo más importante es que escuche. El oído sano hay que aclararle que lo tiene que cuidar mucho, que ante cualquier gripita, cualquier problema hay que acudir al médico, no automedicarse y el oído mal formado sí necesita una ayuda auditiva. Tenemos diferentes tipos de ayudas auditivas para problemitas con microtia pero sobre todo aquí puntualizar que los pacientes que se van a implantes osteointegrados, ellos pues todavía siendo bebés no son candidatos. Sin embargo, sí tenemos que estimular. No, no podemos decirle a la mamá, bueno, es por eso tenemos otro tipo de ayudas, como lo son el Adhere, una diadema, una banda elástica, que tiene un vibrador óseo, que se pone el vibrador detrás de la oreja, en el hueso mastoides, y nos va a convertir todos estos sonidos y llevarlos a donde deben, ¿de acuerdo? Entonces, hay que darle tratamiento. Otro pacientito, un masculino de 4.5 años, este llegó sin lenguaje, no tiene antecedentes serofamiliares para sordera, no tiene mis auditivo y cuando lo exploran en su consultorio ven que tiene tapones de otocerumen en ambos oídos. ¿Qué hacemos? Inciso A, ya no se puede realizar tamiz porque es mayor de 1 año, por lo que se envía con neurología por sospecha de autismo. Inciso B, realizamos limpieza de oídos, ya que el otocerumen es lo que le impide escuchar. O inciso C, enviamos a audiología a descartar hipoacusia. ¿Por cuál votan? Ya empiezo a ver respuestas. Excelente. Entonces, enviamos a audiología. Aquí realmente el problema es que muchas veces cuando los niños no hablan, los confundimos con otros trastornos del neurodesarrollo. Y ay, porque si nos pasa que mismo o que es otro problema, déficit intelectual o alguna otra cosa, sí se tiene que enviar. Nosotros trabajamos muy en conjunto con ellos. Sin embargo, el protocolo para este tipo de diagnósticos es siempre descartar una hipoacusia. Entonces, hay que mandar audiología. Si pueden mandarlo a par, audio y neuro, está completamente bien. Pero no se olviden de otro cerumen. Evidentemente, el otocerumen impide que escuchamos, pero no al grado de no permitir que no hablemos, ¿no? Entonces, el otocerumen es como ahí de la mosca de muchas veces los médicos generales, sobre todo en las similares, no es por ser mala, pero nos llegan muchos pacientes así, de que me vio el oído, tenía cerumen, me hizo una limpieza y me dijo, ya con eso va a escuchar. Eso lo vemos en adultos. Entonces, en niños también se puede dar que vean que tiene otocerumen y le echan la culpa. Entonces sabemos que pues no, sí hay que quitárselo para hacer el estudio, pero no sería la causa. Se le hace timpanometría, curvas A, que quiere decir que está funcionando normal, y se le realizan los potenciales. Aquí vemos una hipoacusia profunda, lamentablemente profunda bilateral, y pues este niño entra a protocolo de implante, sí se implanta, pero sin embargo el pronóstico es muy, muy malo, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque recordemos que el neurodesarrollo se
desarrollo del lenguaje, y ya para esta edad prácticamente se consolidó. No son magia, no se lo ponemos y ya aprendió a hablar, ¿sí? Entonces el pronóstico va a ser malo y esto pues siempre tiene que explicarse a la mamá, a los familiares y a todos. Este niño pues actualmente pues, ya tiene 10 años. Fue producto a las 32 semanas de gestación. ¿Fue tratado con fototerapia? Pues no, porque como dijimos, el conducto estaba muy chiquito y no le cabían las olivas de la sombra. ¿Qué hacemos aquí? Realizarse el tamiz auditivo. Inciso B, lo envía a audiología para estudio de audición al cumplir los 3 meses de edad, ya que, o inciso C, lo envío. Bueno, aquí si se fijan, tenemos dos envíos gente. Como les comenté, sí podemos hacer estudios en pacientes prematuros. Los potenciales no necesitan, entonces, lo pronto posible. Entonces, sería mandarlo a audiología. Aquí, por su parte, pues la gente que vio este niño, activo de manera bilateral, los potenciales eh, eh, se realizan electrofisiológico y no tienen respuesta. Salen planos para ver si hay micrófono del espectro de la neuropatía auditiva. Entonces, si se fijan, aunque este niño pasara el tamiz auditivo, no importa, porque con los factores de riesgo puede tener otro problema. Entonces, pues quiero dejarles que la detección temprana es una carrera contra el tiempo. Nosotros vamos contra el reloj. ¿Por qué? Porque estamos hablando de neurodesarrollo. No podemos agenda, todo esto son situaciones que como médicos audiólogos de institución, pues nos atan de manos porque muchas veces es correcto, no hay agendas, no hay suficientes disponibles, lamentablemente no somos tantos los audiólogos, no hay tantos hospitales con el equipo necesario, no hay tantos, hospitales que tengan todos los equipos que se requieren, ¿de acuerdo? Pero pues vamos en contra de esto, vamos cambiando las cosas y comentarles que el oído no es el órgano de la audición. Recordemos que es el órgano del aprendizaje. Por medio de la audición aprendemos y es por eso su relevancia. Nosotros hicimos aquí en el programa de detección temprana. Este es gracias a todos los médicos audiólogos de base y a los residentes que pues realmente nos pusimos las pilas porque este programa se creó con nosotros, con los residentes y con nuestros médicos de base que nos apoyan. Entonces, como nosotros tenemos los primeros 1,000 pacientes, que este artículo pues pronto se va a publicar en la revista del IMSS, y solo quiero que vean dos de las situaciones. Número uno, que de estos 1,000 tuvimos 12 niños con hipoacusia y todavía nos falta estudiar a 96, que como les digo, todavía no hay agenda. Entonces, eso que decía el INEGI, que 3 de cada 1,000, pues no, yo tengo aquí 12 de cada 1,000 y me faltan estudiar 96. Hay unas moderadas, hay otras profundas, pero es hipoacusia a fin de cuentas. Y la otra, que es el abandono global del programa del 36,2%. O sea, prácticamente más de un tercio de la población que entra al programa ya no va. No va a su cita, se le olvida, cree que no es importante, etcétera. Entonces, es donde entra nuestra parte de la educación, ¿sí?
¿Por qué? Porque educando a otros médicos, así como ustedes, de la importancia de la audición y detectarla a tiempo, también educamos a los papás de que los lleve a sus citas, de que si no está el estudio en la institución, pues vaya con las autoridades, lo exija porque tenemos que estar en la Constitución, o sea, exija su estudio, demande, no sé, lo que quieran, pero que se los hagan, ¿sí? Y pues la meta sería lograr no solo un programa de detección temprana, sino un programa de intervención temprana a hipoacusia. Tengo el diagnóstico, sí, qué bonito, mi bebé está sordo, pero ¿qué hago? Entonces, intervenir, ¿sí? Poner auxiliares auditivos, entrar con implante coclear, algo para que mi niño se pueda formar adecuadamente y tenga el desarrollo lo más óptimo posible. Entonces, pues básicamente vemos nosotros esto, el paciente con hipoacusia de un lado y la intervención temprana del otro lado del laberinto. Es muy, muy complicado que un paciente solito resuelva este laberinto. Es nuestro deber como médicos y más como médicos especialistas guiar a nuestros desarrollos óptimos de los bebés. Entonces, pues aquí nosotros, no olvidar que somos un equipo a ustedes, pediatras, casi siempre les toca estar al mando, estar enviando a diferentes servicios, estar revisando estudios, ver que los papás sí vayan, regañar a los papás porque no fueron. Casi siempre ustedes son los capitanes y nosotros ayudamos remando, ayudamos impulsando todo esto, ¿de acuerdo? No sé si tengan alguna duda, les dejo mis datos, mi correo electrónico, y si tienen alguna duda, pregunta, podemos ponerla en los 5 minutos que nos quedan de charla aquí en los mensajes, o si quieren igual material, si quieren alguna duda de todo esto de los equipos o algo, o resolver sus dudas, como les comenté. El tamiz auditivo lo puede realizar cualquier persona, pero siempre y cuando sepa qué es lo que se tiene que hacer a continuación. ¿Qué hacer? Si pasa o no pasa y cuándo mandarlo con el audio. Mm, ujú. Si tienen alguna duda, pues los escucho. Hola, doctora, ¿qué tal? Soy yo otra vez, Felipe. Gracias. Ujú, Bien, ahora sí que, como dice el meme, más que una duda, es un comentario. ujú, La dígame. verdad es que en lo personal, en nuestra sede, pues tratamos de mandar y cumplir conforme a la norma oficial y la Ley General de Salud, mandar el tamiz oftalmológico, auditivo, cardíaco, caderas y el metabólico, evidentemente a Ujú, todos los niños de nuestra unidad. El tamiz auditivo es uno de los cuales per se siempre los mandamos a los niños, ¿no? Y nos ujú. ha preocupado demasiado y de pronto yo os lo digo como residente, gracias por la plática, me ayudó demasiado a vislumbrar más y a ampliar el panorama, porque yo sí de pronto creía que el simple hecho de decir, ah, mira, el tamiz auditivo se lo hicieron, pasó, qué cool, a lo mejor está por ahí, incluso mis niños de la UCIN que estuvieron con furosemide por 3 meses y continúan Ay, todavía Dios. con, sí, sí, niños con hiperuremias así en rangos de sanguíneo transfusión y de pronto era como, ah, sí, mira, pasó el tamiz auditivo, qué cool. Pero sí, o sea, de pronto tener la cultura ya de hacer un enlace directo con audiología, sobre todo para descartar que en algún punto de todo el circuito neuronal y de todo lo que implica la audición puede estar dañado, pues sí, ya no, en lo personal me quedo con eso, gracias por la participación, la verdad es que me ayudó demasiado, ya tengo una visión más amplia y creo que en nuestra unidad es una fábrica de bebés, podríamos incluso hasta hacer una tesis de uno de mis R2 o mis R1 o mi R1, iniciar con esto porque es de mucha importancia, sobre todo porque el papel importante del pediatra es crear adultos funcionales o dejarlos lo más funcional posible. Gracias, doctora, por su participación. Si alguien más puede o tiene una duda o algún comentario, adelante. Bueno, aquí preguntan en el chat costos aproximados de diferentes estudios, eh, ya que como menciona, muchas veces los hospitales no se cuenta con ellos. Pues aquí, obviamente en la privada, pues ya dependería de cada médico. Igual y les podemos pasar contactos de médicos audiólogos allá en Puebla para que pues se den una idea, pregunten con ellos.
pero pues el tamiz per se no es un estudio tan caro. Muchas veces hay algunos médicos que lo cobran como estudio, hay otros médicos que lo cobran como consulta y ya va incluido el tamiz. Entonces dependería ya de ver esa situación. Los potenciales sí es un estudio más caro. ¿Por qué? Porque el equipo en serio es excesivamente caro. O sea, es un equipo excesivamente caro que cuesta más de medio millón de pesos. Entonces, bueno, los más básicos, ya si tienes todas las plataformas y todo, sí andan arriba del millón de pesos. Entonces, por eso se da caro. Y aparte, porque si te fijas, dijimos, tardas 1 o 2 horas. Entonces, sí, pues son 2 horas de consulta de que el médico va a dedicar únicamente al tamiz, digo, a los potenciales. Entonces, sí, por eso lo hace un estudio un poquito más caro. Yo he visto dependiendo, le digo, de cada médico qué precio lo dé, y dependiendo del sector, ahora sí que de la República, hay pacientes que sí se los dan desde 3,500 pesos, hay lugares que los dan en 5,000, hay lugares que los dan en 6,000. Entonces pues sí depende de todo, ¿no? De todo en conjunto. Hay médicos que dan, o sea, si sale bien, que hacen menos estímulos, pues dan un poquito, pues como el precio base, y si necesitan hacer más estudios extras, que poner vía ósea, que poner prueba de pinza, que poner más cosas, sube un poquito el costo porque te tardas más y usas más equipo. Entonces, ahí sí dependería, tendrían que hablar con los médicos audiólogos de allá, a ver en cuánto los están dando, ¿de acuerdo? Pero sí importante que sea audiólogo, porque luego sí hay muchos técnicos que compran un equipo, hay unos equipos que no están especializados para estudios de audición, que son más para potenciales miogénicos, pero tienen como el módulo de audición y no está completo. Entonces dicen, pues yo también lo hago, y se agarran un cursito o algo, leen poquito y lo tratan de hacer, y ya vemos resultados como el que les mostré. Preguntan también, doctora, ¿tenemos un rango de edad o límite para colocar el implante coclear? Ay, bueno, esa es una plática totalmente diferente, pero sí hay límites, sí los hay y no, dependiendo qué buscas. Para empezar, si nosotros queremos que el niño hable, o sea, pues que sería lo ideal, que se integre a la sociedad normoyente, a una sociedad que con un lenguaje como el que conocemos, necesita ser lo más pronto posible. ¿Por qué? Porque entre como los 5 años, prácticamente entre 5 y 6, dependiendo del autor, ya se detiene el desarrollo del lenguaje. Entonces, si tú se lo pones después, la expectativa es que ese niño no va a hablar. O sea, sí va a escuchar, porque va a escuchar todos los estímulos, pero el lenguaje no lo va a desarrollar, ¿de acuerdo? Entonces, ahí tendríamos que ver las expectativas que tienen los papás, porque hablar de implante coclear es hablar de un compromiso para toda la vida. Si es un compromiso en cuanto a terapias de lenguaje, en cuanto a estar yendo con el audiólogo a que lo estén calibrando, en cuanto a gastos de pilas, de actualizaciones. Entonces, sí es un compromiso muy, muy grande. Y si el papá piensa que a los 5 años se lo van a poner y como por arte de magia el niño va a hablar y no lo va a hacer, entonces pues va a pensar que lo engañamos, que lo timamos, que no sirvió. ¿De acuerdo? Implantes se pueden poner, de hecho, en edad adulta sin ningún problema. Hay pacientes que por otras situaciones, por ejemplo, por ototóxicos, por algún problema viral, condiciones heredodegenerativas, pierden audición y ya hablaban, o sea, está en un periodo poslocutivo, ponen implante y pues vuelven a escuchar. Entonces, así como una edad límite para ponerlo no lo hay, también hay en adultos. Sin embargo, hay que ver las expectativas de los papás. ¿De acuerdo? ¿Qué más? En pacientes con, yo sé que es ideal la valoración dentro del primer mes de vida, pues mira, la valoración se tendría que hacer en cuanto el paciente también está en condiciones, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque sí hay situaciones que no nos permiten hacer el estudio, no por la edad, sino por otras situaciones agregadas. Porque, como te das cuenta, pues el paciente tiene que estar dormido y tienes que estar en un lugar sin sonido, pues que es la cabina y todo, ¿no? Entonces, pacientes que pues están muy malitos por otras situaciones, que tienen que estar con medicamentos, que tienen que estar con otra cosa, pues sí nos esperamos. ¿Por qué? Porque pues, sabemos que primero es la vida, luego la función y luego la estética, ¿no? Entonces, primero la vida, si ustedes ven que el paciente no está en condiciones para enviarle un estudio tan largo, que tiene que estar dormido y todo esto, entonces sí nos podemos esperar. O sea, lo ideal es que sea lo más pronto posible, pero pues siempre va a haber algunas situaciones que no lo impidan, ¿de acuerdo? No sé si tengan alguna otra duda.
Pues al parecer no, doctora. Pues una vez más le retiramos todo el grupo de residentes del Hospital Sí. General Zona Norte. Agradecerle inmensamente sobre su charla. Fue muy puntual. Nuevamente, gracias. Nos amplió bastante sobre el tamiz auditivo, algo que lo hacemos cotidianamente en nuestra unidad, pero ya con ello nos vamos incluso sobre un algoritmo más específico, ¿no? Pues gracias, doctora, nuevamente. Posteriormente hablo lo de la constancia para que Ujú. sean amigos. Gracias. Sí, no se preocupe. Bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación y pues con todas las ganas igual de seguir apoyándonos entre nosotros. Realmente ustedes como pediatras también nos apoyan muchísimo, créanme. Bueno, allá en nuestra sede sí tenemos como esa comunicación con pediatría, en especial porque como les comentaba, audiología no solo ve temas de audición, vemos también temas de foniatría, que es lenguaje, de ilusión, voz, vemos temas de comunicación, ya los retardos del lenguaje. Entonces, en niños vemos muchas cosas, a pesar de que pues no, nosotros no tenemos esa formación en pediatría, vemos muchísimo niño y pues lo que se les ofrezca, algún otro tema, alguna duda, material para que ustedes lean, estamos a la disposición y no solo yo, sino todos los de mi sede. Gracias, doctora. Y si nosotros podemos contribuir en algo, con mucho gusto. Gracias por ese vínculo. Muy amable. Gracias.